en la historia reciente de la Tierra con respecto a contactos extraterrestres, con respecto a los secretos de los gobiernos, con respecto a QAnon, la manera en que los servicios de inteligencia de los Estados Unidos eligieron para empezar a informar la manera en que filtraron las denuncias para unas semanas antes para aprender a quien ustedes conocen, que se colgó en su cárcel y que estaba acusado de pederastía, este norteamericano, que se me está yendo el nombre, y todos estos temas que involucran una explicación ya más allá, como el exsecretario de la Defensa de Canadá, 2 veces, y exparlamentario, salió a hablar sobre el tema extraterrestre, de que era real. Todo esto es exopolítica. Entonces, hoy vamos a tocar un tema muy interesante aquí en Exopolitics, y es si la masonería es oscura o no. ¿La masonería es una sociedad secreta negativa? Yo creo que ya llegó el momento de aclarar este asunto. Yo he investigado muchísimo sobre los caballeros templarios, sobre las sociedades secretas, sobre las sociedades secretas de los primeros cristianos, como los cátaros, sobre los rosacruces y sobre los francmasones y los caballeros templarios. Y debo decirles que es una tradición judeo-cristiana muy interesante. Toda esta polémica sobre si la masonería es oscura o no proviene de una infiltración que efectivamente ocurrió a través del iluminismo luciferino, los iluministas o Illuminati, que decidieron a finales del siglo XVIII infiltrar a la Iglesia Católica y a las sociedades secretas del judeocristianismo para reventarlas desde dentro, desprestigiarlas, dividirlas y tomar el control de ellas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando un caminante en la luz generaliza. Un caminante en la luz no puede generalizar. Cuando no está de acuerdo con un instituto o organización, no puede decir todos los de esta o aquella organización son negativos, son oscuros. No. Hay de todo en todas partes y se deben de reconocer los aciertos, las virtudes de cada religión, camino espiritual, sociedad, organización, grupo o persona. Y también se debe criticar de manera constructiva todo lo negativo de esas mismas instituciones, grupos, organizaciones o personas. En el caso de la masonería, realmente es una sociedad secreta que durante mucho tiempo sirvió y trabajó resguardando los secretos del cristianismo esotérico. Y posteriormente, a mediados del siglo XIX, fue infiltrada de lleno en los grados superiores por el iluminismo. Sin embargo, hoy en día no está infiltrada por completo. Es como decir que toda la Iglesia Católica es una institución de pederastía y está totalmente infiltrada por los Illuminati. No. Hay muchos sacerdotes, frailes, monjas, obispos, clérigos, curas, que están realmente convencidos del camino que nos dejó nuestro Señor Jesucristo Quetzalcóatl y que no se han dejado tentar por la infiltración iluminista. Sin embargo, también la Iglesia Católica ha sido infiltrada y hay una pugna interna
tras bambalinas, en el subsuelo de los hechos de la historia contemporánea, entre los que se mantienen fieles al secreto de Fátima, entre los que se mantienen fieles al mensaje dejado por Jesucristo, nuestro Señor, y quienes realmente en el Vaticano están haciendo sacrificios humanos, están cometiendo pederastía, rituales de orgías satánicas y demás, que hay casos que inclusive los integrantes de la extrema derecha de la Iglesia Católica han denunciado, y otros liberales de la Iglesia Católica han denunciado y han sido perseguidos por ello. Ha habido papas muy oscuros a lo largo de la historia y papas muy conectados con la luz. El Papa Juan Pablo II era un personajazo. Entonces, no se puede generalizar. En el caso de la masonería, ¿qué pasó? La masonería es una organización secreta fundada por lo que sobrevivió de los caballeros templarios. Pero ya existía desde antes de esa fusión. Fue refundada cuando se fusionó con los caballeros templarios. Pero la francmasonería es una sociedad secreta que existe desde Egipto y Grecia. Era una sociedad secreta entre muchas que se creó por órdenes del patriarca Tot, el Atlante, o a veces conocido como Cadmus, Mercurio o Hermes, un patriarca elegido por los dioses, o sea, los extraterrestres benévolos, como intermediario entre la humanidad y ellos, y como asistente a los sobrevivientes al gran diluvio, a quienes les entregó de manera velada, muy prudente y de manera muy discreta, los conocimientos que eran abiertos antes del diluvio y que ahora eran cerrados, ocultos. Las ciencias abiertas que provocaron el gran diluvio y el hundimiento de la isla Aztlán, o Atlántida, ahora en este nuevo sol, en esta nueva edad, la quinta, fueron resguardados en sociedades secretas de sabios y sabias sacerdotisas que probaron su prudencia y seriedad para mantener este conocimiento ahora oculto. Estas ciencias ahora ocultas tenían que ser resguardadas así para que no provocaran un nuevo desastre planetario al ser utilizadas negativamente, como lo hizo el sacerdocio oscuro de Aztlán o del Atlántico. Así se fundaron las sociedades secretas. La sociedad secreta de los esenios, por ejemplo, dentro del judaísmo, es muy parecida o era muy parecida a la sociedad secreta del Antiguo Egipto, que eran estas sociedades que escogieron como simbolismo la geometría sagrada, las herramientas de los constructores, arquitectos de su propio destino, la escuadra, el compás, las pesas, las herramientas de medida para construir templos al único y verdadero Dios. En esos símbolos se resguardó mucho el conocimiento arcano y antiguo. Y pasaron los siglos. Ese conocimiento llegó a Grecia y el platonicismo las obtuvo de Pitágoras. Las sociedades secretas que fundó Pitágoras estaban basadas en las sociedades secretas del antiguo Egipto. Y después las sociedades secretas del platonicismo también hicieron que estos conocimientos llegaran a Europa. Más adelante, en la Edad Media, las sociedades de constructores o albañiles, de francmasones, empezaron a construir catedrales con los secretos que resguardaban. ¿Por qué ellos y no otros? Porque ellos sabían cómo construir templos al verdadero y único Dios, auténticos templos. ¿Qué es un auténtico templo? Un lugar donde por fuera es una antena cósmica que recibe la energía del universo y la canaliza
para los feligreses que están dentro. Por otro lado, la energía de los feligreses que están dentro es canalizada hacia afuera a través de estas antenas cósmicas, templos auténticos, y además dentro se potencializa esta energía a través de toda su arquitectura y de su simbolismo. Entonces, solamente estos sagrados miembros de sociedades secretas resguardaban los secretos y los misterios del antiguo Egipto y por lo tanto de la antigua Atlántida para construir verdaderos templos del único Dios. Con el tiempo surgió otra sociedad secreta que fueron los caballeros templarios dentro del cristianismo, que al viajar a Medio Oriente se contagiaron del misticismo de las sociedades secretas que todavía encontraron de los primeros cristianos que se mantuvieron fieles al mensaje original, más allá de los concilios y de los cortes que le hicieron al nuevo evangelio. Estas sociedades secretas de primeros cristianos existían. Y también había una sociedad secreta dentro del Islam que se llamaban los assassins, que mantenían el secreto guardado de la antigüedad, del mundo antiguo, y que a través de lo que el mundo árabe rescató de la Biblioteca de Alejandría y que tenían de los escritos persas, llegaron a un nivel increíble en la Edad Media, mucho más que el mundo occidental europeo. Y ellos tenían una sociedad secreta que influyó en estos caballeros franceses que llegaron con un misticismo y una intuición a querer proteger a los peregrinos, pero también a buscar, estaban siendo guiados, estaban inspirados, iluminados. Y tanto las sociedades secretas de primeros cristianos, lejos de la Iglesia Católica, y la sociedad secreta de los assassins los influyó a tal grado que construyeron su propio ritual secreto, que duró mucho tiempo, casi 2 siglos, y que llegó hasta Europa y se formó una orden increíble de caballeros iniciados en los misterios y que conservaban que esta sociedad de caballeros templarios conservaba lo que las sociedades descendientes de los primeros cristianos les enseñaron, y son los secretos de Juan. Jesucristo realmente dejó 3 mensajes. Uno, se lo dejó a María Magdalena y a Juan, el evangelista, su discípulo amado, y a María Magdalena, su discípula amada. María Magdalena no tuvo relación sexual con Jesucristo. Eso es una mentira, una blasfemia. Son intenciones del iluminismo de desprestigiar la figura de Jesucristo. María Magdalena era como Juan, la más despierta y la más inteligente y la más culta y la más preparada para recibir misterios que a los demás no le podía revelar porque no estaban listos. Todavía su mentalidad era muy primitiva, pero Juan, que había sido discípulo de Juan el Bautista, y María Magdalena, que había sido educada desde niña por su padre, Lázaro, de una manera muy especial. Dentro del el padre de María Magdalena era Esenio, estaba lista, ella leía y escribía, a diferencia de todas las mujeres de su época, salvo la Virgen María, que también sabía escribir, fue educada en el templo. Entonces, Jesucristo escogió a ellos dos para entregarles los secretos de cómo exorcizar, de cómo curar con las manos, de cómo prolongar la vida, trascender la muerte, la degradación de las células, cómo conectarse con la gran fraternidad universal y la hermandad blanca universal, cómo manejar los elementos, cómo hacer viajes astrales, cómo teletransportarse, es decir, los secretos de lo que hoy se conoce como la alta magia blanca o la gran alquimia, y que Jesucristo manejaba a la perfección. Claro, si estamos convencidos, como lo estamos, de que Él es el Cristo cósmico encarnado, pues no ha habido más alto mago y alquimista que Él mismo, Jesucristo, aunque se oiga de una manera atrevida para ciertos miembros de la Iglesia Católica, esa es la verdad. Jesucristo era un mago, un alto mago blanco, el más grande que ha habido. Por eso podría curar con la mano, leer la mente, manejar la telepatía, leer el aura,
leer a las personas, ver el futuro, profetizar, etcétera, expulsar demonios, caminar sobre las aguas, levitarse, teletransportarse, desaparecerse. Era un nahual, un chamán del México antiguo, un alto mago increíble, el más poderoso que ha existido, obvio. Si él es él, pues es obvio, ¿no? Bueno, esos secretos justos se los entregó a Juan, el evangelista, y a María Magdalena. Los discípulos de Juan, el evangelista, son los gnósticos y los primeros cristianos que mantuvieron fiel este mensaje. ¿Ok? Luego escogió a su primo hermano, Santiago, para entregarle la parte filosófica del cristianismo. Si bien a Juan y a María Magdalena les entregó la parte esotérica y espiritual, a Santiago le tocó la parte filosófica y la parte estratégica. Y muchos secretos también filosófico-espirituales. Santiago era primo hermano de Jesús, de la parte de María, tenía obviamente primos hermanos, Jesucristo, y dos de ellos los siguieron desde niños, que eran dos hermanos, el mayor Santiago y el menor Judas Tadeo. Ellos dos fueron educados junto con Jesús por la Virgen María y eran muy apegados. Entonces, dos de sus discípulos eran sus hermanos, como dicen algunos evangelios apócrifos, pero no eran sus hermanos, eran sus primos hermanos. Y Santiago realmente fue el líder de los apóstoles cuando muere y resucita y asciende a los cielos, cuerpo físico, a los cielos, o sea, al espacio, a las nubes, y con la voluntad de cambiar de dimensión como él quiera, porque es él, el Cristo cósmico. Bueno, después de eso, los apóstoles escogen a Santiago por ser el primo hermano de Jesús, porque era muy sabio y Pedro era muy atrabancado. Pedro se queda predicando solo y se va a Cafarnaún también. Es después, cuando muere Santiago, es el primer apóstol que asesina a los judíos, que Pedro toma el control y el liderazgo de los apóstoles. Mientras Jesús estuvo vivo, sí Pedro era una especie de brazo derecho de Jesucristo, pero después era Santiago. Cuando muere Santiago fue Pedro. Bueno, a Santiago, a su primo hermano, le entrega estos conocimientos también, que no le entrega a Pedro. Y a Pedro le entrega la parte exotérica. Si bien a Juan la parte esotérica y a María Magdalena, a Pedro le entrega la parte exotérica. A Juan y a María Magdalena la parte esotérica y a Pedro la parte exotérica. Es decir, Pedro se convierte en el líder por misión que le entrega a Jesucristo de la iglesia exterior, la iglesia del rebaño humano, la cara externa de su mensaje y de su evangelio. La parte logística de organización, de la manera en cómo se iba a ir organizando la iglesia que funda Jesús a través de sus apóstoles. Y ese trabajo es el de Pedro. Y entonces Pedro es el padre de la iglesia católica, ¿no? Y de todas las iglesias cristianas, tanto la ortodoxa como la protestante. Fue Pedro el que inició ese camino, el camino hacia afuera, la cara externa hacia el mundo, la parte exotérica. Mientras tanto, la parte interna, mental, filosófica, analítica del cristianismo, la mantuvieron secreta Santiago y sus discípulos. Los descendientes de ese camino son los Rosacruces. Y la parte espiritual, mística, esotérica, la entregaron a los primeros cristianos, Juan y María Magdalena, a esas sociedades como los cátaros y otras. Los caballeros templarios heredan esa tradición, la tradición de Juan, la iglesia de Juan. Entonces tenemos tres iglesias, la iglesia de Juan, la iglesia de Santiago y la iglesia de Pedro. Son tres iglesias realmente las que integran el cristianismo auténtico. La iglesia de Pedro exterior está dividida en tres: la ortodoxa, la católica y la cristiana protestante. ¿Ok? La de Santiago, sus principales representantes son los Rosacruces,
y la de Juan y María Magdalena, los caballeros templarios, los cátaros, etcétera. Aunque después los cátaros y los caballeros templarios pelearon entre sí, realmente por ignorancia, se había perdido ya el mensaje. Ellos resguardaban la parte mística, mágica y esotérica del cristianismo. Cuando los caballeros templarios son perseguidos, se fusionan con este grupo de francmasones que construían catedrales y que pertenecían a una sociedad secreta que venía de Grecia y a su vez de Egipto. Era tan parecido el conocimiento que se fusionan. Y en el momento que se fusionan, los caballeros templarios y la francmasonería, esto ocurre en Escocia, cuando son perseguidos se van a Portugal y luego a Escocia. Se vuelve una sola sociedad secreta, con todo el simbolismo de los caballeros templarios y todo el simbolismo de esta antigua sociedad secreta de Egipto y Grecia, hermética, proveniente de Hermes. Y esa es la masonería que opera por toda la Edad Media durante siglos, hasta que en 1777 hay un concilio masónico y se refunda la masonería y surgen otros ritos como el rito escocés antiguo y aceptado y el rito York. Y ya, en todo este lapsus de tiempo, queridos amigos y amigas, la masonería cumplió su misión divina, que era resguardar los secretos del cristianismo esotérico. Serle fieles a su santo, a San Juan y a su otro santo, San Juan Bautista, maestro de San Juan Evangelista, además de Jesucristo. Si la masonería venera a San Juan Evangelista y a San Juan Bautista, quiere decir obligadamente que tienen, y como lo he estudiado y investigado, tienen la Biblia con todo y Nuevo Testamento en sus logias o talleres, así le llaman, sus centros donde se reúnen. Y si tienen en el centro de su logia la Biblia abierta con todo y Nuevo Testamento, pues son cristianos, pero esotéricos. Son miembros del mundo judeo-cristiano, pero esotérico, ¿ok? Y por supuesto su pensamiento desde entonces era vanguardista, diferente a la iglesia de Pedro. Esta iglesia de Juan pues, es muy diferente porque ellos son más liberales, con más mente abierta. Ellos tuvieron una forma muy particular de investigar las cosas, se abrían a todo, no negaban nada. Por eso la mayoría de los científicos que provocaron el Renacimiento y la Revolución Industrial después eran masones, porque no solo estaban clavados en el esoterismo, sino también en la ciencia. Su camino era el conocimiento, sin divorciar ciencia de la espiritualidad, algo que ya deberíamos aprender en este tiempo todo. Los masones en ese entonces eran pura luz. Muchos grandes hombres como Newton, como Beethoven, como Mozart, Galileo, Kepler, muchísimos de ellos eran místicos, masones, eran masones. El gran maestro de la masonería en Inglaterra, Bacon, Francis Bacon, ¿no? Que dicen que era realmente William Shakespeare, era caballero templario y francmasón. Entonces, no crean que no cumplieron su misión divina, la cumplieron y no estaban conspirando en contra de la iglesia, solamente que la iglesia de Pedro heredó el carácter de Pedro y a todo lo acusaba de herejía. Pedro pensaba que Jesús, al llevarse y apartarse con María Magdalena en el cerro, en el monte, en la playa, del otro lado del lago de Tiberíades, como lo hacía con Juan, que se aislaba, pues les daban celos y pensaban mal, cuando no, así como a Juan se lo llevaba y lo apartaba y le pasaba sus secretos, también a María Magdalena. Ese carácter de extrema derecha, de extremo juicio, de extremo ortodoxismo y cerrazón, lo heredó la Iglesia Católica y
por eso siempre ha habido una pugna entre la iglesia de Juan y la iglesia de Pedro. La iglesia de Santiago se ha quedado como en medio, los Rosacruces. Otra sociedad secreta bien interesante, que resguardan muchos secretos filosóficos, espirituales, del cristianismo, como la auténtica origen Virgen María. La Virgen María es la rosa es lo más puro de la tierra, y la tierra tiene espíritu, y su espíritu es el espíritu madre o la madre tierra, y realmente la Virgen es la madre tierra. El espíritu del planeta se hizo mujer en María para poder hacer posible que el espíritu del Cristo cósmico se hiciera hombre en su seno, en su vientre. Solo a una mujer de ese nivel pudo haber hecho tal proeza y cumplir esa gran misión. Realmente el espíritu del planeta encarnó a María. La rosa es María y la cruz es Jesús. La rosa y la cruz, los rosacruces, realmente en el fondo resguardan ese secreto que muchos rosacruces hoy hayan olvidado, lo que ahora les estoy entregando. Entonces, es muy importante que se sepa ya que ninguna de estas sociedades secretas será oscura, ni es oscura actualmente. La iglesia de Juan, o sea, los francmasones, ya fusionados con los caballeros templarios, hicieron mucho bien todavía en nuestro tiempo. Ahora, ¿qué pasó? En Alemania, el barón Rothschild financió a un loco con mucho potencial de genio, que se llamaba Adam Weishaupt, en finales del siglo XVIII, en Alemania, en Baviera. Y él, miembro de las logias masónicas, se dejó tentar por el lado oscuro y por los Rothschild, por este barón Rothschild, y fundó una logia negra, en cuyo centro ya no estaba la Biblia, con la escuadra y el compás, sino la serpiente de 7 cabezas y 10 cuernos. Eran logias negras. Reclutó a mucha gente y convenció a muchos. Es curioso que el nazismo haya nacido ahí en Baviera, posteriormente, pero esto a finales del siglo XVIII ocurrió y empezaron a infiltrar a toda la masonería en Europa, pero fueron descubiertos. Los masones de los grados azules y filosóficos todavía no infiltrados, los descubrieron los servicios de inteligencia rusos, los descubrieron los servicios de inteligencia alemanes del Imperio Alemán, los descubrieron y los persiguieron, los encarcelaron o los asesinaron a todos. Y se salvaron algunos de milagro, pero lograron llegar a América. Y desde América infiltraron a las logias norteamericanas y desde ahí hicieron su bastión, libres de la persecución europea, porque para que sepan, todos los masones europeos de ese entonces, del siglo XVIII y de antes de la Edad Media, eran también católicos, porque creían en la Virgen, nunca fueron protestantes. Y eran cristianos, iban a misa y todo, pero entendían a la misa con los simbolismos esotéricos de su iglesia, la iglesia de Juan. Y pues con su secrecía no peleaban con los curas, ni sabían que eran masones, muchos de ellos, grandes hombres. Para que me entiendan, los miembros de la Ilustración todos eran masones. Danton, Condorcet, Lafayette, Rousseau, Voltaire, Montesquieu, todos masones. A veces a la hora de promulgar una nueva constitución hacían un te deum en una catedral, o sea, imagínense. Juárez hacía eso, la constitución de 1857 se promulgó con un te deum en la catedral y fue en la catedral de México y fue redactada y construida por puros masones en México. Ahora, ¿qué pasó en Estados Unidos? Bueno, las logias estadounidenses del rito escocés fueron infiltradas. Y la estrategia que ahora escogieron fue no decirle nada a los de grados inferiores, sino solamente a los de grados superiores. Y estos grados superiores
empezaban a ver cuando llegaban al grado 33, el que tenía perfil medio oscurón, lo reclutaban y le revelaban los secretos del luciferismo que estaba ya más allá del 33, y que estaban construyendo una sociedad secreta aparte de la masonería diferente, con estas logias negras iluministas, donde se veneraba a Lucifer literalmente. Pero los demás masones no tenían ni idea, ¿no? Ni siquiera sabían de esto, ¿entienden? Lo cual ya nos empieza a dar luz sobre lo que realmente pasó, ¿entienden? Lo que realmente pasó fue que masones, que los descendientes de Adam Weishaupt reclutaron, empezaron a orquestar un plan para implantar el luciferismo en el mundo y para crear 3 guerras mundiales. Esto que les estoy diciendo increíblemente, aunque les parezca, está en las cartas entre Pike y Mazzini. Pike, un estadounidense de extrema derecha, miembro del Ku Klux Klan, participó en la invasión contra México, por cierto, qué raro. Era miembro del rito escocés, masón de alto grado, del 33 para arriba, miembro del Supremo Consejo Masónico de Estados Unidos y líder de los masones. Era integrante de estas logias negras. Y Mazzini, un italiano, precursor del nacionalismo italiano, maestro de los que influenciaron en Mussolini, un anarquista, era miembro de las logias negras que ya desde Estados Unidos lograron, una vez que pasó la persecución, fundar en Europa, como en este caso en Italia y también en Baviera. Mazzini y Pike se carteaban y en esas cartas que los servicios de inteligencia británico interceptaron, hoy están en el Museo Británico, se descara el plan para dominar el mundo, su plan para provocar 3 guerras mundiales, con el objeto que después de esas guerras ellos tomaran todavía más control de la humanidad, cómo estaban ya teniendo éxito en el control de su infiltración en la masonería y cómo estaban infiltrando a la Iglesia Católica. Un descaro total. Yo las cito esas cartas en mi libro La Misión Espiritual de México, cuando hablo de la conspiración mundial. Muy interesante. Y es ahí donde viene la confusión, ¿me entiendes? Trataron de infiltrar a todas las logias en todo el mundo. Hay un Supremo Consejo Mundial Masónico. Y en ese Supremo Consejo Mundial hay puros grados 33. Y la mayoría trataba Pike y Mazzini de que fueran miembros de estas logias negras. Pero no son la mayoría. Esto provocó una infiltración en México. ¿Okay? A principios del siglo XIX, a través de agentes encubiertos que vinieron a México, como Joel Robert Poinsett. Poinsett, un oscuro conspirador que dividió a las logias masónicas en México, fundó la Logia York en la embajada norteamericana. Realmente traía una consigna de dividir a México para preparar la mutilación territorial, ordenado por su jefe, Jackson, que había sido general en la intervención norteamericana, que posteriormente, fue el que planeó la intervención norteamericana y que era miembro de la sociedad Skull and Bones, el capítulo 321 de una sociedad secreta alemana en Baviera, iluminista. Entonces, miembro de las logias negras, de la masonería oscura, no de la masonería lumínica. Imagínense, manda a su pupilo, Poinsett, y ve lo que le pasó a México. Vicente Guerrero lo corre, siendo masón del rito York, Vicente Guerrero. Vean, todos los independentistas del país eran iniciados en los misterios, eran todos masones. Iturbide, Abasolo, Allende, Aldama, Hidalgo, Morelos, todos habían sido iniciados en los misterios.
En la masonería todavía hoy hay hasta cardenales, muchos curas, frailes, aunque no lo crean, que es más sensibles que los demás. Quieren saber sobre el cristianismo esotérico, simbólico, de la geometría sagrada y todos los secretos que se resguardan de milenios. No se diga en ese entonces, ¿no? La gente era muy culta. No había tanta distracción que han sembrado los embajadores del iluminismo, que nos distraen en una matrix que nos adormece y nos mantiene dormidos como sonámbulos materialistas. Entonces, lo que quiero decirles antes de que termine el programa es que estas logias negras perduraron. Llegaron después en la época de Juárez a tratar de tomar el control y Juárez no se dejó. Juárez expulsa a estos agentes. Juárez era gran maestro de los masones en México. Madero fue masón. Y por eso la masonería mexicana no fue reconocida dentro del Supremo Consejo Mundial, porque rechazó la infiltración iluminista. Eso se debe de saber. Más adelante, la masonería ha ido siendo penetrada más y más, sobre todo con desviaciones como ciertos clubs que han formado y más allá del grado 33 tratan de tomar el control en todo el mundo, pero hay todavía hoy masones, sobre todo en los primeros 3 grados, con las logias azules y en los filosóficos inferiores, mucha gente de luz y también en el grado 33, muchísima gente que sigue los landmarks, las reglas antiguas y sagradas, que no tiene nada que ver con el iluminismo. El triángulo equilátero con el ojo, ese es el triángulo masónico que simboliza la Trinidad. El triángulo isósceles, desequilibrado y partido arriba a la mitad, es el triángulo iluminista. No tiene nada que ver uno con otro. De hecho, hay muchas iglesias católicas con el triángulo de la Santísima Trinidad en el altar, como la de Tasco, pero la más vieja, no en la Catedral de Santa Prisca, y otras muchas. En fin, entiendan que esto es una infiltración oscura y que quieren los Illuminati que nosotros pensemos justo lo que se ha generalizado. Toda la masonería es oscura, toda la iglesia católica está infiltrada y es oscura y pederasta. No es cierto, no les hagamos su juego. Todavía hay mucha luz en la iglesia católica y mucha luz en la francmasonería. Y no caigamos en el juego de generalizar y no condenemos a todos los masones ni a todos los curas de la iglesia de Pedro, ni de la iglesia de Juan, ni a todos los rosacruces de la iglesia de Santiago, al infierno y a la crítica oscura. No, cuando ustedes se topen por ahí con un francmasón, ya saben ahora, no lo juzguen duro, ni tampoco a los curas, no generalicemos, no le hagamos el juego al iluminismo. Esto es todo, como siempre digo, in planetia intonatio, que su sol sea brillante. Los dejo, soy Leoni de Vivar, aquí en Exopolita.